Bueno, transcurrido entonces el pequeño receso, eh, se procede a integrar la sala con la presencia de los señores magistrados Fabio Iván Afanador García y el doctor Luis Ernesto Arciniegas Triana, y por el suscrito magistrado Félix Alberto Rodríguez, procediendo a continuación a escuchar los alegatos de conclusión que presentarán las partes y el concepto del Ministerio Público en el evento de que así lo estime el señor representante de este ministerio. Se le concede el uso de la palabra al señor apoderado de la parte demandante para que exponga de manera oral los mismos alegatos en esta diligencia. Muy buenos días, honorables magistrados del Tribunal Contencioso Administrativo de Tunja. Con todo respeto, manifiesto que mi nombre es Jair Gabriel Fonseca González, que soy abogado de la parte demandante, el doctor Odilio Amílcar Cuevas. El doctor Odilio Amílcar Cuevas prestó sus servicios a la rama judicial y a la Procuraduría General de la Nación por más de 40 años, y en el año 2002 precisamente adquiere su calidad de pensión. Igualmente él tuvo que presentar una demanda de carácter laboral en relación con el reconocimiento del porcentaje correspondiente a los magistrados de altas cortes, asuntos que resultaron en su momento favorables, y que por esa razón él procede a realizar el trámite de reliquidación de pensión. Entonces se le reconoció por parte de la Caja Nacional de Previsión Social la pensión vitalicia por vejez mediante la resolución 171223 del 5 de julio del 2002, y adquiere ese estatus jurídico a partir del 2 de diciembre de 1997. Y aquí viene el primer asunto, que es que le aplican el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, desconociendo en ese momento que él se regía por el artículo 6 del decreto 546 de 1971 por contener el régimen especial. Con base en eso, él solicita la reliquidación de pensión de jubilación al director de la Caja Nacional de Previsión Social, que mediante la resolución 7967 del 13 de septiembre del 2011 niega la reliquidación de pensión solicitada. Él interpone recurso de reposición, y como producto de ese recurso de reposición, la Caja produce la resolución UGM 035917 del 29 de febrero del 2012, donde revoca la resolución anterior y ordena reliquidar la pensión de vejez, resolución que le es notificada a mi poderdante el 14 de marzo del año 2012, y ante esa circunstancia él interpone, o mejor, explico, esa resolución UGM 035917 del 29 de febrero del 2012 determina el ingreso base de liquidación y acoge el artículo 6 del decreto 546 de 1971. Ese decreto es el que señala que se debe aplicar el 75% sobre el ingreso base de liquidación conformado por la asignación mensual más elevada devengada en el último año de servicios. ¿Qué ocurrió? Efectivamente, es la misma Caja la que señala que el ingreso base de liquidación de mi poderdante para ese año era de 14.222.527,
Por el 75% le corresponderían 10.666.895. Eso lo dice la misma resolución. Y a renglón seguido, la resolución en mención, entonces procede a establecer o a fijar el monto de la liquidación en 8.950.000. Tomando como base esos 8.950.000 el 25 salarios mínimos a razón de 358.000 cada uno para el año del 2004. Entonces, el problema jurídico que se presenta en este asunto está basado en la misma resolución que produce la Caja Nacional. Reconoce el ingreso base de liquidación sobre 14.222.000 y a eso se le debe aplicar el régimen especial, y así lo reconoce, pero a renglón seguido procede a desconocerlo. Entonces, y no dan una motivación de la razón del por qué adoptan esa medida, razón que lleva a mi poderdante a interponer una acción de tutela, la cual en primera y segunda instancia, que es confirmada, determinan que esa resolución 35.917 del 27 de febrero del 2012 debe ser aclarada y en últimas se establece, y así se deja ver, que el monto de liquidación debe ser legal, pero que deben explicar cuál es la razón. Eso obliga a la Caja a producir la resolución UGM 049886 del 15 de junio del año 2012. Resolución que en últimas mantiene en la misma forma la inicial que había sido objeto de tutela, es decir, no le reliquidan la pensión. El problema jurídico entonces planteado de esa manera, nosotros señalamos que aquí hay una violación precisamente del régimen especial, que está contenido en el decreto 546 de 1971, en el artículo 6, que claramente señala que la liquidación se debe realizar sobre el 75% del monto del ingreso base de liquidación, cuestión que quedó confirmada y que a la cual ellos mismos lo aceptan como tal. Por dicha razón, nos vimos obligados pues a acudir en este medio de control para efecto de que se declare la nulidad de esa resolución y se le restablezcan sus derechos al demandante Odilio Amílcar Cuevas, que entre otras cosas, y haciendo un paréntesis del asunto pero que arroja dentro del expediente, es una persona que se encuentra ya en estado crítico terminal y que gran parte de todo el dinero que recibe precisamente es para su tratamiento de cáncer. Pues es simplemente una cuestión que presento de esa manera. Él le hubiera gustado estar acá en esta audiencia, como me lo manifestaba, pero no se puede ya movilizar. El error que comete la Caja Nacional es que no le respetan a mi poderdante los derechos adquiridos en materia pensional y se violan de tajo los artículos 48 y 58 de la Constitución Política, que garantiza los derechos adquiridos, y es que a él no le podrían entrar a aplicar a rajatabla el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. ¿Por qué? Porque estaba dentro del régimen especial, y el régimen especial pues está contenido en el decreto 546 de 1971, lo cual le da un estatus especial de estar frente a un derecho adquirido en materia pensional. De manera que, en efecto, esa resolución viola el artículo 6 del decreto 546 de 1971. El escoger por parte de la Caja la normatividad de transición y desconocer el decreto
especial, pues pareciera que la Caja estuviese haciendo las veces de legislador, porque procede a aplicar una norma que no es la correspondiente, y ella misma se contradice, porque en la primera parte toma el ingreso base de liquidación y después entra a desconocerlo, desconociendo el artículo 29 constitucional sobre el principio de favorabilidad. La norma más favorable en el ius operario necesariamente tiene que ser aplicable al trabajador, y en este caso pues al pensionado. El inciso segundo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 establece pues las edades de pensión, y mi poderdante pues la suplió con creces. Luego, uno no entiende por qué no se aplica el decreto 546 en su integridad, cuando efectivamente él reunía todos los requisitos y los tenía especial. Tanto que cuando él acude en su acción de tutela, se hace implícitamente, uno entiende que hacen el reconocimiento de cuál es el derecho, le están diciendo corrija, y no corrigen, no reliquidan, razón pues por la cual pues afectan gravemente los derechos de mi poderdante. Hay suficiente jurisprudencia al respecto, y me bastaría señalar las sentencias T-631 de 2002, que dice, entre otras cosas, que el régimen especial vigente para la rama jurisdiccional y el Ministerio Público es el establecido en el decreto 546 de 1971. La Ley 100 de 1993, al establecer el régimen de transición, mantuvo los regímenes especiales, y concretamente para el caso en estudio es el establecido en el decreto 546 de 1971. Finalmente, la Corte, en sentencia T-631 de 2002, nos informa lo siguiente: si quien liquida una pensión no toma el porcentaje de la base reguladora que regula el régimen especial, se incurre en vía de hecho y se viola el debido proceso y además los derechos a la vida digna, el trabajo, la seguridad social y la garantía de los derechos adquiridos. Igualmente, dice esta sentencia, pero tratándose de regímenes especiales, específicamente tales regímenes, es imposible desvertebrar el efecto de la causa, y por consiguiente no se puede afirmar, como en el caso que motiva la presente tutela, que el porcentaje es el del régimen especial del decreto 546 de 1971 y la base reguladora es la señalada en la Ley 100 de 1993. Es decir, es el mismo caso que aquí se está debatiendo. Si un funcionario es funcionario judicial, reúne los requisitos para gozar del régimen especial, se aplicará en su integridad el artículo 6 del decreto 546 de 1971. Luego, no se puede tasar el monto de acuerdo con la Ley 100 de 1993. Hacer lo contrario es afectar la inescindibilidad de la norma jurídica. Además, el inciso segundo de la Ley 100 de 1993, que establece el régimen de transición, expresamente cobija el monto de la pensión de vejez, y el monto significa una operación aritmética de un porcentaje sobre una base reguladora expresamente fijada en el artículo 6 del decreto 546 de 1971, es decir, sobre el 75% del ingreso base de liquidación, que va en concordancia pues con lo que nosotros estamos reclamando. La Corte Constitucional, en sentencia T-251 del 2007, nos dice, por ende, la norma del régimen especial contiene un método de cálculo de la pensión propio, cuya aplicación no puede predeterminarse en virtud del uso de la fórmula general contenida en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. So pena de desconocer el principio de favorabilidad laboral y el respeto a los derechos adquiridos protegidos por el régimen de transición en materia pensional. Nuevamente, en la sentencia T-430 del año 2011, la Corte reitera
que el monto de la pensión correspondiente al 75% de la asignación mensual más elevada devengada en el último año de servicios, sin que sea dable al fondo de pensiones aplicar dicho porcentaje sobre una base de liquidación distinta a la anotada en el decreto, puesto que ambos componentes base y porcentaje son inseparables. Pero nuevamente reitera tal criterio en la sentencia T 353 del 12 de mayo de 2012. Por ende, siguiendo esta línea jurisprudencial y donde hay suficiente claridad, es por lo que, resumiendo el asunto de que tenemos en debate acá en relación con el problema jurídico, es porque, con todo el respeto y tal como se fijó el litigio en el día de hoy, solicito que se acojan las pretensiones de la demanda y se les reconozcan los derechos laborales, pensionales al doctor Odilio Amílcar Cuevas. En este sentido, dejo presentados mis alegatos, reiterando a sus señorías, con todo respeto, que estamos frente a unos derechos adquiridos y que se acojan en ese sentido las peticiones acá formuladas. Muchas gracias. Gracias, señor apoderado. Le concedemos a continuación el uso de la palabra al señor representante del Ministerio Público por si desea rendir concepto. Gracias, honorable magistrado. En sus funciones constitucionales, procede a emitir el concepto correspondiente. Tal como fue fijado en el litigio, se trata de resolver si el demandante Amílcar Cuevas está limitado en su tope pensional a los 25 salarios mínimos o, por el contrario, se debe aplicar las normas del régimen especial de los servidores de la rama judicial y del Ministerio Público. En el proceso se encuentra aprobado, y así se acepta en el acto administrativo demandado, que el demandante laboró para la rama judicial desde el día 1 de septiembre de 1975 y hasta el 20 de octubre de 1991. Y para la Procuraduría General de la Nación, como agente del Ministerio Público, procurador de familia, desde el día 21 de octubre de 1991 y hasta el 2 de marzo del año 2004. Igualmente aparece probado que el demandante nació el 2 de diciembre de 1942, es decir, que para la fecha en que entró en vigencia la Ley 100 de 1993 tenía 51 años de edad. Significa lo anterior que el demandante sí es beneficiario del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y esto es importante porque implica necesariamente que a él se le tienen que aplicar las normas que sobre materia pensional regían antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 o las normas de un régimen especial si el demandante estuviese beneficiado por uno de ellos. Para los efectos, los servidores de la rama judicial y los agentes del Ministerio Público, en virtud del decreto 546 de 1971, se consagró un régimen especial para los servidores de la rama judicial y del Ministerio Público en su artículo 6, el cual dispone: los funcionarios y empleados a que se refiere este decreto tendrán derecho a llegar a los 55 años de edad si son hombres y 50 si son mujeres, y cumplir 20 años de servicios continuos o discontinuos anteriores o posteriores a la vigencia de este decreto, de los cuales por lo menos 10 lo hayan sido exclusivamente a la rama jurisdiccional o al Ministerio Público o a ambas actividades, a una pensión ordinaria vitalicia de jubilación equivalente al 75% de la asignación mensual más elevada que hubiere devengado en el último año de servicios en las actividades citadas. Vimos antes que el demandante desde 1975 prestó sus servicios a la rama judicial y al Ministerio Público, significando con ellos que los requisitos de tiempo señalados por la norma especial se encuentran plenamente satisfechos. El acto administrativo, después de las diferentes peticiones que hace el demandante,
En el artículo segundo, ordenó una reliquidación de la pensión de vejez del demandante para incluir en la misma la totalidad de los factores de salario devengados en el último año de servicio, esto es, del 3 de marzo del 2003 al 2 de marzo del 2004, arrojando un resultado de 14 millones de pesos, 222.527, la que aplicando el tope salarial máximo señalado en la norma anterior al 75%, le correspondería una pensión equivalente a 10.666.895 pesos. Sin embargo, la Caja Nacional, invocando normas que no mencionen el acto administrativo demandado, pero que al parecer, diría uno, es el señalado en el artículo 5 de la Ley 797 del 2003, que modificó el artículo 18 de la Ley 100, limitó a 25 salarios mínimos la pensión, estableciendo el monto de la misma en 8.950.000 pesos, que vienen a ser los 25 salarios mínimos del año 2004, que para dicha fecha era de 358.000 pesos el salario mínimo. En esta materia de los topes, es importante señalar cómo ha sido preocupación constante del legislador tratar de establecer topes en los sectores para las pensiones en el sector público. Ya en la ley cuarta de 1976 se habló de un tope máximo de 22 salarios mínimos. Luego en la ley 71 de 1988 se estableció que las pensiones no podían superar 15 salarios mínimos para las normas reguladas por las pensiones reguladas por dicha norma. En la ley 100, en el artículo 18, se habla de una pensión máxima de 20 salarios mínimos, y luego viene la ley 797, que eleva ese tope a 25 salarios mínimos, para finalizar con el acto legislativo número 1 del 2005, que se habla de una pensión máxima de 25 salarios mínimos. Sin embargo, el Ministerio Público considera que el acto administrativo demandado debe ser anulado por cuanto el tope máximo fijado en el artículo 18 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 5 de la Ley 797 del 2003, que elevó el tope máximo de las pensiones del sector público a 25 salarios mínimos, no se le puede aplicar al caso presente, por cuanto el servidor público demandante es un beneficiario de un régimen especial, y son esas normas del régimen especial que se le deben aplicar como en efecto lo solicita el Ministerio Público. Así lo determinó además la Corte Constitucional en sentencia C089 de 1997, cuando al hacer un examen de constitucionalidad del artículo 35 de la Ley 100 señaló claramente lo siguiente. En cuanto al parágrafo de este artículo 35, es decir, dice la Corte en la sentencia mencionada, el parágrafo acusado no puede excluir el beneficio que por él se crea a los pensionados de los regímenes especiales en la forma genérica como lo hizo, pues con ello se desconoce el derecho a la igualdad de quienes, a pesar de hallarse en un régimen especial, están sujetos al límite que establece la Ley 71 de 1988. Para señalar finalmente, en síntesis, los pensionados de los regímenes especiales cuyo sistema pensional fije un límite máximo superior al que la Ley 100 de superior al que consagra la Ley 100 de 1993, no estarán sujetos a este, pues la Ley 100 no se les puede aplicar. Por el contrario, si esos límites son inferiores, tienen derecho a solicitar la aplicación de seguridad social por ser más favorable a sus intereses. Se repite, no es el caso porque el régimen especial es más favorable al servidor demandante y es las normas de ese régimen las que se le deben aplicar. En consecuencia, ese tope que la Caja Nacional le fijó en el acto administrativo
de 25 salarios mínimos no es posible que se lo haya aplicado al demandante. Anteriores razones que señaló la Corte en la sentencia anteriormente mencionada igualmente se aplican a lo preceptuado en el 97 del 2003, que lo único que hizo fue ampliar el tope de 20 salarios a 25 salarios. La jurisdicción de lo contencioso administrativo, que es la jurisdicción especializada para los servidores públicos, igualmente sostiene la misma posición de la no aplicación de los topes de la Ley 100 a servidores de quienes estén amparados por un régimen especial. Así aparece, entre otros, en las siguientes sentencias. La sentencia del 18 de mayo del 2011, radicación 2007-00397 del 2011, magistrado ponente Luis Rafael Vergara Quintero, estos son de la sección segunda del Consejo de Estado, que en la sentencia respectiva en la parte correspondiente señala, comillas, finalmente vale la pena indicar que la liquidación ordenada no queda sujeta al tope dispuesto en el artículo 35 de la Ley 100 de 1993, como lo ha sostenido la Sala en otras oportunidades, al decir que al acudirse a un régimen especial se excluyen en su totalidad las disposiciones generales. Por ende, al no estar al tal tope consagrado en la norma que regula el caso concreto, Decreto 546 de 1971, no resulta aplicable. Reiterado en sentencia, decisión reiterada en la sentencia, que aparece igualmente en la sentencia del 25 de noviembre del 2010, con ponencia del mismo magistrado, radicación 2006, 083-6201, comillas. En este orden de ideas, como la actora acreditó los requisitos previstos en el inciso segundo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, tiene más de 50 años de edad y completó más de 20 años de servicio en su condición de empleada pública, 10 de los cuales fueron prestados en el ramo judicial, tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación en los términos previstos en el Decreto 546 de 1971, como lo dispuso el tribunal, razón por la cual el fallo apelado que accedió a las pretensiones de la demanda amerita ser confirmado en sus precisos términos, advirtiendo además que los beneficiarios del régimen especial no están sometidos a los denominados topes pensionales de que tratan los artículos 18 y 20 de la Ley 100 del 93 y 5 y 7 de la Ley 797 del 2003, porque la norma especial aplicable no lo establece. Debemos igualmente hacer mención que el acto legislativo número 1 del 2005 estableció en su artículo primero, parágrafo, a partir del 31 de julio del 2010, no podrá causarse pensiones superiores a 25 salarios mínimos con cargo a recursos de naturaleza pública. En consecuencia, a partir de la expedición de la citada ley y desde la fecha que allí se menciona en el acto legislativo, 31 de julio del 2010, no pueden haber en Colombia pensiones superiores a dicho tope. Este tema ya fue zanjado por la Corte Constitucional en la reciente sentencia C-258 del 2013, que definitivamente señaló que en Colombia no pueden haber pensiones superiores a los 25 salarios mínimos. Pero para el caso presente, y tomando como punto de referencia las normas anteriores, incluido el acto legislativo número 1 del 2005, la norma especial es la aplicable al caso que nos ocupa. En consecuencia, al demandante, el 75% que ordena el artículo 6 le corresponden 10.666.895 pesos, cifra que para el 31 de julio del 2010 no superaba el máximo establecido en el acto legislativo, que para ese momento correspondería a 12.897.500 pesos. En consecuencia, esa norma del régimen especial se le debe aplicar al demandante, no solo porque es una norma especial que se le aplica, sino además porque en ningún caso transgrediría el contenido del acto legislativo número 1 del 2005, que tiene vigencia, repito, a partir del 31 de diciembre del 2010, pero que igualmente la Corte Constitucional señaló que en ningún caso, aun cuando hayan sido decretadas con anterioridad,
las pensiones pueden superar dicho tope. Debo referirme al término, o finalmente, por lo que solicito se acceda a las pretensiones de la demanda en ese tema. A una de las excepciones planteadas en la contestación de la demanda, que es de la prescripción. Y en este punto el Ministerio Público actúa como defensor del patrimonio público, que eso es una de sus tareas ordenadas por la Constitución Política. Es cierto que las demandas, en tratándose de mesadas pensionales, no tienen término de caducidad por cuanto son prestaciones periódicas, pero sí se aplican normas sobre prescripción. Encuentro en la resolución número UGM 007966, folio 12, que al demandante, la Caja Nacional, mediante la resolución número 5324 del 14 de julio del 2004, le resolvió un recurso de apelación y reliquidó su pensión de jubilación a la cuantía de 6.185.579 pesos, efectiva a partir del 1 de julio del 2002. Contra dicho acto administrativo quedó en firme, nunca se pidió reliquidación, solamente se pide reliquidación de esa pensión el 26 de noviembre del 2010. En consecuencia, le solicito al honorable, a la sala, que al momento de acceder a las pretensiones se señala igualmente que operan la prescripción de las mesadas pensionales 3 años antes, que de acuerdo con la norma que señala que la prescripción son de 3 años, que hay prescripción de las mesadas pensionales reclamadas con anterioridad al 26 de noviembre del 2007. Esa es la petición del Ministerio Público, honorable maestro. Gracias. Gracias, señor procurador. He escuchado los alegatos de la parte demandante y el concepto del Ministerio Público. Procede este estrado a decretar un receso de 10 minutos para entrar los integrantes de la sala a revisar el proyecto de fallo que presenta el suscrito magistrado ponente y
luego de transcurrido ese término, se procederá entonces a proferir la sentencia o a lo que haya lugar de conformidad con la discusión que se tenga por parte de los suscritos magistrados integrantes de la sala. Les solicito entonces retirarse de la sala por estos 10 minutos, al cabo de los cuales los esperamos. Son las 11:43, de tal manera que, perdón, a las 10:43, de tal manera que a las 10:53 los esperamos de regreso.